estamos listos. Bueno, nos encontramos en una nueva reunión acá de Facu Urbana, YouTube, con una reunión de amigos, una charla de amigos, que vamos a hablar de tango. Con Alicia Contursi y Ángel Bloise, académicos de la Academia del Tango de Mendoza y correspondiente a la Academia Nacional del Tango, y acá en Buenos Aires Roberto Luis Martínez y yo Alejandro Molinari, académicos de la Academia Nacional del Tango. Entonces vamos a continuar, digamos, el tema anterior sobre la relación entre el folclore, el gaucho, los criollos y el tango. Así que Sí. tiene la palabra el que se anime. Claro, yo quería leer algo que nosotros escribimos en uno de nuestros últimos libros, que es Tango, Folclore y una falsa dicotomía, justamente porque cerramos la charla anterior y en esa charla Alicia hacía referencia a Alberto Rodríguez, una figura importantísima de los estudios folclóricos, de la cultura popular cuyana. Sí, exactamente. Y entonces, a mí me parece que hay más causalidades que casualidades. Y no es casual que en nuestro libro nosotros nos hayamos referido a Alberto Rodríguez. Y yo quería leer brevemente, porque no es mucho lo que pusimos, porque claro, cuando uno hace una afirmación como tango, folclore y una falsa dicotomía, tiene que aportar elementos que avalen esa afirmación. Y la figura de Alberto Rodríguez es central en todo esto. Y leo: la música cuyana tuvo su gran investigador y difusor en la figura de Alberto Rodríguez. Su primera labor musical lo llevó a encontrarse con el tango, lo que es una muestra más de la absurda división del tango y el folclore. Esto lo decimos nosotros, no tienen por qué tomarlo. A partir de 1920 dirigió la Orquesta Típica Buenos Aires, con la que, interpretando obras de De Caro, Juan Carlos Cobiani, Pedro Mafia y tangos de la Guardia Vieja, hizo giras por Chile, Bolivia y Perú. Luego de esa experiencia tanguera, recorrió durante 10 años, andando a lomo de mula, pueblos perdidos en la cordillera, con el objetivo de recuperar las tonadas del siglo XIX, que se atesoraban en la memoria de los cuyanos. Su trabajo no tenía ninguna pretensión científica, por eso afirmaba: no soy un científico, no fui a universidades ni a laboratorios, yo abrevé en el pueblo. Vaya afirmación si las hay, ¿no? Esa fue mi escuela. La Universidad del Pueblo me enseñó lo más valioso del arte popular. Y continuemos. En esos años no existían grabadores ni medios de comunicación que evitaran el aislamiento de los habitantes de los pueblos que recorría. Bastó con una simple libreta de apuntes para recoger antiguas melodías como Quien te amaba ya se va, o Adiós prenda idolatrada, y recuperar danzas como el sereno, el gauchito o la refalosa. Digo, hago un paréntesis, algunas de estas canciones las cantó Gardel. En 1933 creó la Compañía de Arte Nativo, conformada por músicos y bailarines aficionados, insisto, aficionados, con la que llevó a Buenos Aires la música de la región cuyana. Dirigió la primera orquesta de música sinfónica nativa y fue autor de diversos libros que ampliaron el conocimiento de las expresiones de su región. Y lo más importante es esto: a pesar de su falta de formación científica, como él mismo reconocía, a pedido de Ricardo Rojas y de Carlos Vega, que reconocían su mérito de investigador, donó de manera gratuita a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires más de 1000 melodías que había recopilado. Bueno, me parece que aquí tenemos nosotros una figura casi ignorada. Yo diría que en Buenos Aires es prácticamente ignorada. Sí, seguro. Que me parece que es importante, con el aporte de ustedes, sobre todo tuyo, Alicia, que lo has tratado, que habláramos de este hombre, que es el eslabón no perdido, sino uno de los eslabones que unen al tango con el folclore. Dicho lo cual, paso a hacer silencio. Bueno, claro. Bueno, yo quería pensar, discurrir un poquito sobre todo esto que estamos hablando, que me parece que es sumamente importante, porque nos estamos ocupando de la identidad nacional. Exactamente. Tal cual. Tal cual.
y sus creaciones culturales. Tal cual. ¿No es cierto? Sí. Y ahí hay una raíz folclórica, el otro día lo aclaramos, y fíjate que esto que vos lees referido a Alberto, es esto. Él va a los pueblos que prácticamente no tienen comunicación con otros, No. y rescata de ahí las melodías, Sí. que bueno, folk es una palabra muy fuerte, muy fuerte, y ya está contaminado, que quiere decir que está incontaminado eso. Sí. Y eso ya está contaminado porque ya hay gente que se relaciona con otros. Este fenómeno de la creación propia y la transculturación, es decir, recibo de otros, ¿no es cierto? Y el devenir histórico es en la otra punta del asunto, porque la historia va cambiando, el progreso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos estamos ocupando de las creaciones culturales en donde va a aparecer, digamos, aparte del folclore, de proyección, por supuesto, sobre eso original, va a aparecer en un momento determinado cuando el devenir histórico lleve al gaucho de las Pampas a la ciudad y quede a pie, ¿no es cierto? Que Gaucho de a pie. Claro, la usó la vez pasada Alejandro y me gustó mucho. Ese gaucho a pie, ¿no es cierto? Cambia. Y bueno, y va porque el entorno lo hace cambiar, porque el contexto histórico lo hace cambiar, porque, bueno, habría que recordar que ese gaucho original, que tan magníficamente expresó y hizo conocer Hernández con el Martín Fierro, el otro que yo citaba que me gusta tanto, el Santos Vega de Rafael Obligado, donde el Santos Vega, aquel payador de la larga fama, murió cantando el amor como el pájaro en la rama, pero cede lo vence el progreso. Cuando tiene una contienda con otro, el otro es Juan Sin Ropa, y Juan Sin Ropa es como una especie de demonio, de diablo. Es el diablo. Cosa de... Es el diablo. Pero es el progreso. Es el progreso. Esto en crítica, es el progreso, exactamente. Claro, es el progreso. Pero porque lo mata al gaucho el progreso. ¿Por qué? Porque lo saca de su contexto. El gaucho es de la llanura, el gaucho es de las grandes extensiones llanas, y con su caballo y su rancho y todo eso tan hermoso. ¿Qué pasa? Todo eso cambia. Todo eso cambia, y ese gaucho entra a la ciudad, porque tiene que entrar a la ciudad, porque justamente por lo que decíamos del progreso, claro, reflejo de lo que ha sido la gran revolución industrial, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Todo ese contexto se pierde, y entra ese gaucho a esta ciudad que, por otro lado, ha recibido los inmigrantes, se encuentra que ya no vive en un rancho en el medio de la llanura, sino que está en un conventillo y comparte el piletón y la letrina, porque no podemos hablar de baño, el piletón y la letrina la comparte con otra cantidad. Hay una diferencia muy grande. Yo quisiera agregar algo. Sí, cómo no, sí, porque si no... Yo quisiera agregar algo. Yo creo que acá hay dos conceptos que que tienen similitudes, que se interrelacionan, pero que son diferentes. Uno es la cultura, que se va, digamos, poniendo como un ladrillo sobre el otro, como un edificio. Exacto. Que se va construyendo a través de los cimientos, y otro es la identidad. La identidad, que es un poco lo que estabas diciendo, Alicia, se va modificando. Es decir, lo que nos identificaba en el siglo XIX, el gaucho, hoy no nos identifica.
también ha pasado, digamos, el tango era algo identitario en el siglo XX hasta los años 60 y luego va perdiendo. Es decir, justamente los cambios, el progreso, o como le queramos llamar, va modificando las identidades. Pero la cosa es que esas identidades se vayan, digamos, modificando, avanzando sobre una base cultural, que esa Claro. es lo importante. Pero vos sabés, Alejandro, acá perdón, hay, ¿no? O sea, Vos sobre sabés ese que, edificio vos va claro, apareciendo distintas identidades pero con los cambios. Es lo decir, que pasa es que acá hay un tema, perdón, Alejandro, pero la definición de identidad no es únicamente lo que reconocemos y nos identifica, es lo que somos. Y bueno, lo, pero eso también va cambiando. claro, pero yo ahí querría sí, pero quiero agregar otro Bueno, elemento. sobre esa base, Claro, sobre yo esa base, quiero, esas raíces culturales, es decir, el hombre, en el caso del argentino, no es el mismo de hace 100 años. O sea, obvio, pero entonces, la va identidad modificando. tiene que ver, es cambiante, pero tiene que ver con las raíces. No puedo Por eso, olvidar las si no raíces. tiene eso que vos decís, no tenemos identidad. Claro. bueno, pero si ustedes Estamos me Ahí bien. está. permiten, La yo identidad quisiera es un decir, concepto que va a perdón, hacer un crecer. agregado, que es el siguiente. La cultura es el verdadero patrimonio de un pueblo, es lo que atesora a lo largo de toda su Exacto. vida. Y la identidad es como una foto, es la foto de un determinado momento, porque no existe una identidad argentina que prevalece a lo largo de toda la vida de nosotros. La identidad es la expresión de un momento. El gaucho conformaba el centro de nuestra identidad en el siglo XIX, porque no olvidemos que el Martín Fierro lo escribe Hernández cuando el gaucho está desapareciendo. Sí. Entonces, Claro, pero ese gaucho, claro, porque es el fitness, ya el gaucho lo mata las leyes y el alambrado, ya no puede deambular libremente. Juan sin ropa. Juan Sirropa. Lo Entonces mata. claro, viene Claro. a lo que la yo dije, ciudad, claro. viene a Juan la sin ciudad ropa. y trae su bagaje cultural que luego se va a refundir con el de los inmigrantes, con el de los negros, porque Claro. ¿de qué trabaja? Y ahora sí seguramente nos vamos a meter más en tema tanguero. ¿De qué trabaja el gaucho de a pie, como lo llamamos nosotros en nuestros libros? El gaucho de a pie trabaja de cuarteador, en los frigoríficos, Claro. de caficio, o sea, todas las actividades que él podía tener, que no coincidían exactamente con las del inmigrante. Entonces, ahí aparece claramente lo que somos, una mezcolanza, porque Lo que nosotros tenemos pasa, un poco de cada una de todas esas cosas, aunque no lo tenemos sin saber que lo tenemos, lo que porque es pasa es así, que lo recibimos, sí, la transformación trae a su vez casi los mismos problemas que tenía el gaucho con lo que después viene a ser la transformación en el hombre de la ciudad. Los mismos problemas de laburo, los mismos problemas de explotación y Eso en sí. algunos casos, en algunos casos, en algunos casos las mismas costumbres, aunque se empilchen de otra manera, ¿no? Aunque se sí, empilchen de otra manera, porque si nosotros leemos bien o nos acordamos bien de Hernández, que bien dice Roberto, porque creo que la primera edición es de 1872, Sí. cuando ya sí, no el existía, gaucho estaba, ya estaba estaba muerto. en, Ya está. estaba en jubila, y si no se había muerto andaba rajando. Ya está. Estaban los caudillos y demás. Y en el año 30, Luis Acosta García, con Dios te salve, mijo, cuenta la historia de un caudillo y de un gaucho, que al final le dice, el gaucho le dice a la mujer, no, se arregló con una tropa y le di el poncho. Sí, La temática de las problemáticas era más o menos la misma. Era más o menos la misma. Lo que sí, yo creo que fue ganando esa transformación, fue ganando un poco de instrucción. bueno, Claro. es una evolución natural, Es una evolución natural, porque pero la, en ese tiempo va a aparecer la más importante obra que ha producido un gobierno
o varios gobiernos, que nosotros no somos liberales, al contrario, y que no tenemos afinidades. Sin embargo, si algo se le debe reconocer al liberalismo en la Argentina, es la ley 1420. Y la ley Exacto. La ley de educación 1420 es obligatoria, la ley seguro. que transformó la verdadera riqueza de la Argentina de finales del 19 y principio del 20. No son ni las vacas ni el trigo, eso es material. La verdadera riqueza es la ley 1420 que borró el analfabetismo. Y la verdad, La cultura letrada, la cultura el letrada. pueblo. Y la Era, verdad se no proyectó en agrega el mucho tiempo, porque a lo que dice todos Dante. nosotros, yo por ahí hablo en lo personal, no seríamos nada si no hubiera sido por la escuela pública. Seguro. Esa Claro. es la realidad. Y mi caso claro, igual. y ahí hay que darle la razón a Sarmiento, había Hoy, que educar al pueblo. claro, hoy me contaba una persona, bueno, esto de Sarmiento sería una discusión tremenda. Pero, Larga, no lo quise claro, decir yo, no, pero no, Está bien, no en eso, pero no, 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 tenía razón. Hay que educar. pero no importa. Lo que está me importa, bien. está bien, porque ese sería otro tema. Hoy hablaba con una persona que me decía que había estado en contacto con una persona de Puerto Rico, que la hija tenía que ir a la universidad, ¿no? Y le preguntaba cómo es acá, cómo es en la Argentina, ¿no? Sí, porque cualquier universidad en países vecinos, por eso vienen acá, es carísima, es prácticamente Es carísimo. imposible, es imposible. En En Chile Chile. mismo, Entonces le es decía, no, tremenda. no, en la Argentina, pero ¿cuál es el límite? Le decía a este hombre, y esta persona, que es mi yerno y que es profesor en la UTN, le decía, ninguno. Nosotros recibimos en la universidad a cualquier persona que se anote. Lo único que se tiene que recibir, tiene que estudiar. Pero esta Sí, sí. posibilidad no es algo que tengan todos los pueblos y que nosotros sí tenemos. No tiene esto nada que ver con el tango. Pero siempre hacemos publicidad a favor de la escuela Diría que pública. sí. Seguro. Sí, Tiene que claro, ver con el tango, perdón, tiene que ver con el tango porque los poetas del tango no hubieran existido sin la ley totalmente. Sí, 420. sí, 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 Claro, sí, todo se Dentro vincula. de todo ese universo, ¿no? Por sí, sí, supuesto. sí. Bueno, Claro, ahora, para hacerlo más breve, la formación de José María Contursi no era la de Pascual Contursi. ahí está. ¿Te Ahí Claro. acordás que tuvimos ahí tenés charla en la academia? claramente de lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. Exacto. Pero, claro, lo que yo quería terminar de decir es esto, que el tango surge en este nuevo contexto social, histórico-social, en donde está el gaucho, que ya no es gaucho, que ha sido gaucho, pero que algunos todavía, bueno. Y entonces las primeras creaciones tangueras, hasta que el tango encuentra su propia identidad, porque ya que hablamos de identidad del argentino, Sí, podemos hablar de la perfecto. identidad del tango. Sí, Y bueno, no nos podemos olvidar de la letra que le puso Discépolo al Choclo, ¿no es cierto? Maravillosa, ¿no? Con este tango que es burlón y compadrito, tomó 2 solas la emoción de mi suburbio, ¿no? Es hermosa, habría que analizarla porque tiene una riqueza tan grande, como dice, cómo surge el tango, ¿no? Es para analizarlo mucho. Pero yo quiero decir esto, en una primera parte encontramos todavía temas vinculados al campo y temas vinculados con el lenguaje, con las palabras, pero el tango va a ir encontrando su propia identidad y eso es lo que nos preocupa, nos ocupa y nos gusta. Claro, nos preocupa porque lo estudiamos, nos ocupa porque todo, y nos gusta. La encuentra con este gaucho devenido en compadrito, y ahí viene toda la riqueza de lo que podemos empezar a distinguir, sí. ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, como muy bien dijo Roberto recién, trabajaban en la parte de
cuartear animales y demás, porque, bueno, era un poco lo más vinculado a la vida anterior que habían tenido, entonces, bueno, servía para eso, pero tomaban también otros oficios y otras tareas, porque iban creciendo, ¿no? Claro. Iba desarrollándose todo el progreso. Bueno, pero va surgiendo y se va tomando el lenguaje propio. Se va a hablar de un farol y de un paredón, que temas claves, y la esquina, ¿no? Claro. La esquina, el farol, el paredón, todos estos temas, la vieja en el piletón, para decirlo, ¿no? De alguna manera, que no están en el folclore porque no pueden estar. No pueden Sí, estar. Claro, No, no pueden. Porque Son totalmente se urbanos. encuentra con otra geografía, con otra realidad. Y Quisiera entonces, agregar una cosita, Alicia, si claro, me sí, permitís. Claro. Cuando Sí, vos cómo estás no. hablando, digamos, de esa identidad que va tomando el tango, separándose de lo campesino, digamos, y hablas de un Exacto. lenguaje. Pero hay otro lenguaje y hay un elemento sustancial que no es el lenguaje, digamos, de la palabra en esa transformación, que es el lenguaje de la música. Fíjate, Obvio. que la aparición del bandoneón como instrumento fundamental del tango Tal es de cual. alguna manera un cambio, un salto cualitativo que lo saca de ese origen gauchesco, porque el De bandoneón la no tiene viola, nada de que la ver guitarra. con el gaucho ni con el campo, ¿no? O sea, Pero Aunque claro, después el la bandoneón se guitarra, acopla, aunque la después el bandoneón se guitarra, acople a conjuntos folclóricos. o vos sea, sabés no que importa, pero es así, viene de pero otra cultura. es cierto lo que dice Ángel, porque el bandoneón hace un recorrido inverso después. El bandoneón, Claro, que es al revés. absolutamente urbano, Claro. porteño, si vos querés, termina transformando el chamamé, las zambas carperas, las chacareras, o sea, Tipos como Dino Saluzzi, que ni eran unos... hablar, Claro. pero los hermanos Simón, pero Fíjate vos qué interesante, ¿no? eso es lo Como central, entender que nosotros somos producto de una mezcla y que esa mezcla hace que haya un intercambio permanente, porque es así, claro. estamos influenciados Yo por quiero todo. decir una cosa cortita, Alicia, perdón, una cosa muy cortita sí, sí. sobre Cuyo. Déjame decirlo, porque No, dejalo, está. nosotros tenemos en el recuerdo a un dúo de bandoneón y guitarra. El polaco Krysak en bandoneón y Tito, ayúdame, Tito Francia. Francia. Se me fue el Francia. Y Tito Francia No. en guitarra. Algo que no se podía creer. Cuando yo llegué a Mendoza y escuché ese dúo, yo dije, no, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Porque era de una cuestión excelsa, de una cuestión, pero increíble, Sí, sí. increíble. Siempre me acuerdo que le dije, polaco, tenés el duende del tango, le dije yo cuando apenas lo conocí. El duende Tenés del El polaco Krysak, que era cordobés de San Francisco, vino a sigan Mendoza a los mezclando, 19 años. Digo, Sí, sigan hola. mezclando. Y Polaco, ganó, cordobés, tanguero. y ganó el certamen para bandoneones Aníbal Troilo, Sí, que el presidente del jurado era Salgán. Y en el jurado estaban Federico, había varios monstruos. Pero, Y él no quería ir, y Tito Francia, que nombró a Alicia recién, le dijo, no, vos tenés que ir. Y el tipo lo ganó, un maestro. Es más, voy a pasar un chivito. El domingo a la noche, para que pasó, en Tango Noche, lo recordé a Krysak, porque el 16 de abril se cumplió 16 años, creo que fueron, no, miento, 20 y pico de años que se murió, el 16 de abril de 1990 y pico. Pero un tipo extraordinario. claro, un vos tipo fíjate extraordinario. cómo esa interrelación tiene un valor extraordinario, porque Alicia decía que Discépolo toma, le pone letra al choclo, y dice que nace ¿cómo es? Del fangal buscando el cielo. Exacto. Del sórdido barrial. Del El sórdido sórdido barrial barrial buscando buscando el cielo. Y hay otro tango
que canta Gardel, que es tango argentino. Tango argentino, eso es el alma del suburbio, que encaran así disturbios, y que en los patios que aquerosean. Ese tango tiene letra de Vigeschi, o Vigeschi dirían los italianos, porque era italiano el autor. O sea, que ahí va a aparecer esa fusión que se da permanentemente, y entonces, yo diría naturalmente, porque uno de los grandes misterios de los argentinos es eso, son esas fusiones que se dan, es ese, tenemos que reconocernos alguna virtud, es esa capacidad enorme de transformar con elementos y crear permanentemente. Y yo les digo, en todo el mundo nos reconocen esa capacidad. Y no muchos pueblos, voy a decir cosas que no tienen contenido político, aunque pareciera, no muchos pueblos tienen tantos mitos como los argentinos. Y el mito de Vita, y el mito del Che Guevara, y el mito... Y eso solo lo crea un pueblo con esta capacidad. Sí, señor. Así que... Mira, un pedacito. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiembla de un barongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Tal cual lo que está. Es magistral, es magistral. Discépolo es... A mí me encanta siempre ver la relación de lo que le pasaba, por ejemplo, a la gente en la época de los gauchos y lo que le pasó después. Y si uno escucha La Solita, que es de Cantor y Rivero, y se enfoca en Para vestir santos, la película de Tita Merelo, es lo mismo. Es lo mismo, porque en determinado momento dice que nada le apena y que por nadie ha llorado, y que por nadie ha llorado. Si de penar está vieja y de llorar se ha cansado, pa'l campo santo o pasiero, uno se han llevado. Se le fueron todos. Y Para vestir santo pasa más o menos lo mismo. Claro. Está bueno. Por eso es importante lo que decía Alberto Rodríguez. Él se crió en la Universidad del Pueblo, él se formó junto al pueblo. Y lo decimos nosotros, que acá, no sé el caso tuyo, Ángel, pero el caso de Alicia, de Alejandro y mío, somos gente formada en la universidad. Y sin embargo, nos reconocemos como que la universidad más importante que hemos atravesado es la universidad del pueblo, la vida, es el contacto con el pueblo. Si uno no entiende al pueblo, no entiende para qué vive, o por lo menos no puede. Alberto, estoy de acuerdo con vos. Yo a Alberto Rodríguez lo conocí de casualidad, dando una charla y tocando el piano, hablando de música cuyana. Perdón un segundo, que estoy medio... Se fue a morir, ¿eh? Se fue a morir como los elefantes, ¿viste? Total. Habló del recitó ese y ya se emocionó. Bueno, mejor hablar de... Volvé, no, por supuesto. Te perdonamos. Por eso, pero cuando podemos encontrar muchísimas letras o temas gauchescos en el tango, mucho podemos encontrar en la primera parte, hasta que el tango encuentra su propia expresión, su propia voz. Porque la ciudad se fue transformando también, Alicia. Claro, cuando llega el gaucho, era una ciudad grande, nada más que eso. Y después, vos fíjate que antiguos tangos, como aquel que canta Fiorentino, que habla
de Parque Centenario con los hornos de ladrillo. O sea, hoy es imposible, es impensable, y creo que nadie te creería si decís que ahí había hornos de ladrillo. Y estamos hablando, bueno, cuando se hizo el tango, eso era reciente, hacía 20, 30 años, porque el que está haciendo el tango, el que hace la letra, había vivido eso. Claro. Y hoy está Ahora, tan lejano en a el mí tiempo. exacto. Está tan lejano. O sea, esa transformación te transforma a vos también. Exacto, exacto. Ahora fíjate, esta idea, ¿no? Esta imagen de venir de familias que viven en medio de la llanura, Sí. porque el gaucho es de la llanura, no Sí, es sí. de acá de la montaña, no es de donde estamos No. Juan Ángel y nosotros acá en la montaña. Y si bien hay un llano, pero no es lo mismo. Pasar a la ciudad, pero no a la parte más céntrica de la ciudad o más acomodada, sino a lo que se llamó, y esto hay que aclarar la terminología, el suburbio y el arrabal. Son dos términos con los que me parece que tenemos que aclarar qué es el suburbio y qué es el arrabal. Y que el arrabal tiene como una connotación más digamos, moral, por decirlo así, y el suburbio más geográfico. Si Más bien, geográfico, claro. Nosotros le agregamos otra denominación. También hablamos de la orilla. la orilla, orillero, exacto. La orilla Bien, que pero serían tres, ¿no? Orilla, claro, que es ese espacio donde no sabes si estás en el campo o en la ciudad. Claro. Exacto. Ahora, Ese límite indefinido, ¿no? ahora, fíjense qué cosa extraordinariamente rica Interesante eso. tiene esta temática. Nosotros hace, no sé, más de media hora que estamos hablando, porque nos quedan solo 5 minutos de charla. Siempre Y pasa lo mismo. todavía ni siquiera hemos hablado de los personajes del tango relacionados con el gaucho. Es increíblemente rico, porque cada tema que tocas se va abriendo, como dicen ahora los chicos, se abren ventanas para que uno las pueda analizar. Exactamente. Y es importante, es muy importante todo esto, porque hablamos del gaucho, ¿no? y del compadre y el compadrito. Y no es lo mismo el compadre que el compadrito. Porque del gaucho desciende el compadre, más no el compadrito. Son dos cosas distintas. Pero cuando se tiene que adaptar a la ciudad. No, sí. Vuelve. El que se adapta es el compadre. Tiene principios de su propia cultura gauchesca. El compadrito Claro. está más ligado al inmigrante. El compadrito imita al compadre. No es lo mismo. Son dos Lo cosas imita distintas. mal. Lo imita mal, pero son dos cosas distintas. Habría que definir bien, ¿no? Claro. Compadre y compadrito. Sí. Hay un problema ético que lo diferencia. Sí. Digamos, es el gaucho que está en la ciudad, pero que tiene la misma ética, la misma moralidad, digamos, la hombría, puede sacar el cuchillo para pelearse ante una prueba, pero nunca, no es, el compadrito comercia con la mujer. Está muy ligado, digamos, o con la mujer o con el político de turno. O sea, es un hombre pero que... no todos los compadritos son cafillos. No. Por eso, pero... ¿Cómo comercia con la mujer? No, pero tiene, digamos, el compadrito tiene esa... Es como algo degradado. Y no todos los compadritos vienen, digamos, del gauchaje, ¿no? O sea, la forma de vestir del compadrito no tiene nada que ver con el gaucho. Su atuendo, pero su y manera. el compadre... El compadre viste con bombacha, es decir, trabaja en esa orilla, trabaja en las labores típicas que él conoce, con el cuchillo en los frigoríficos, en los mataderos, arriando la vaca, o sea, en vez del compadrito trabaja más citadino. Exactamente. El compadrito es más el compadrito lo imita al compadre. Pero es más citadino. Es más, sí, claro.
contexto, todo Sí, va con sí. el contexto en donde está, Sí, todo. sí, sí. Ahora, el compadre por ahí es el que está al lado del caudillo originalmente, ¿no es cierto? Voy a decir algo que no es exacto, pero que a lo mejor sirve para explicarlo mejor. Moreira por ahí era un compadre, porque estaba al lado del caudillo. En cambio, el compadrito es otra cosa. Y Hay que tiene, precisar esas sí, hay que definiciones. ¿Eh? Yo para precisarlo. la próxima Mira, queda nada más voy a que, quedan Por 2 ejemplo, minutos. Nos vamos, Arola será compadrito. Arola será un compadrito. ahora le hacer un Y compadrito. Arola será Cafillo, ¿eh? Arola Pero, será No, Cafillo. pero no sean malos conmigo, que yo tengo una yo profunda también lo admiración quiero por mucho, pero Arola. te quiero decir, Arola que Es no tiene verdad. nada que ver con el gaucho, te No, ¿Quién lo vestía como nombró? el compadrito tenía su forma. sí, Hay una sí. relación entre el compadrito Y, y el café. y No, no vestía como un hay que ser igual. compadrito. Vestía como un compadrito. Vestía como La El guapo lo compadrito. descripción. detestaba al Ahí, compadrito. entonces yo El le que era pregunto, guapo, el que era Parece, guapo, al compadrito lo detestaba. Porque el Sí, sí, compadrito era sí, un es verdad. fanfarrón, Y un entonces, espamentoso. cuando nos metamos con el compadre y el compadrito, vamos también a rozar la prostitución. El tema de la prostitución, que en Buenos Aires ha sido tremendo. Buenos Aires fue la capital de la prostitución, poco más o menos, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que el compadre o el compadrito hacían una explotación artesanal de la mujer. O sea, tenían una mujer, como el que vivía en el conventillo con la Moreira, ese que está descrito por Talión, ese tenía una mujer. Ahora, después viene la otra parte de la prostitución, que es la prostitución industrial, con claro. organizaciones tremendas como la Suite Migdal y todo eso. Ahora, fíjate qué cantidad de temas, y ya estamos terminando, ya nos queda menos Ya Ahora de un está. minuto. fíjate, hablando de fijarse, fíjate Roberto, fíjese, Alicia lo sabe, aquí en Mendoza la palabra compadre es como un homenaje a un amigo. Sí, bueno, claro, Pase claro, sí, compadre, tómese un vino. sí. claro. Después también hablemos de la palabra criollo con las distintas connotaciones. Bueno, saludemos y nos vemos. Enorme. ¿No? Bueno, hermosa. El mar, hasta El la mar. próxima con el mismo tema. Sí, señor. Pero curate la Bueno, tos. Sí. cuídense. Cuídense, Cuídate, cuídense porque anda suelto. no te sigas vacunando. Cuídense porque anda suelta. Hasta la Ah, próxima. no.